Hola, ¿te gustaría ser parte de un peine interactivo conmigo? Hola, sí, claro, de una. Hola amigos, mi nombre es Elena Naomi Sandoval Barros, soy de la Facultad de Derecho. El día de hoy les vengo a hablar sobre los factores de poder, ya sean económicos, sociales y políticos, que se ven en la Constitución colombiana. Muy buenas tardes amigos de la comunidad neogranadina. Mi nombre es Juan Alexandra Navarro Triana y hoy les vengo a hablar sobre los poderes del factor, el contexto histórico, social y económico de la constitución que escogimos, que es Australia. La Constitución de Colombia ha sido influenciada por diversos contextos históricos y económicos a lo largo de su historia. Estos factores han moldeado las disposiciones y principios fundamentales que se encuentran en la Carta Magna del país. A continuación, se detallan algunos de los contextos más revelantes. Primero, la colonización española. Durante el periodo colonial, Colombia fue parte del Imperio Español y estuvo sujeto a las políticas y estructuras económicas impuestas por España. El sistema colonial se basaba en la explotación de los recursos naturales, especialmente minería y la agricultura, para beneficio de la metrópoli. Esta situación generó desigualdades económicas y sociales que influyeron en la posterior configuración del sistema político y económico del país. Como segundo, veremos la independencia y formación de la República. A principios del siglo XIX, Colombia logró su independencia de España. Durante este proceso se establecieron bases para una nueva organización política y económica. La Constitución de Cúcuta en 1821 fue el primer intento de establecer un marco legal para el país recién independizado. Esta Constitución reflejaba los ideales liberales de la época, promoviendo la libertad individual, la propiedad privada y el libre comercio. Tercero, durante el siglo XX, Colombia experimentó cambios significativos en su estructura económica y social. En este periodo se llevaron a cabo reformas agrarias, industrialización y modernización en el Estado. Estos cambios tuvieron un impacto directo en las disposiciones constitucionales relacionadas con la economía y los derechos sociales. En particular, la Constitución de 1991 fue influenciada por el contexto histórico de violencia y conflicto armado que vivió el país durante gran parte del siglo XX. Esta Constitución buscó establecer un marco legal y político que promoviera la paz. La justicia social también iba ahí, obviamente, y la protección de los derechos humanos. Además, se introdujeron disposiciones para promover la participación ciudadana, la descentralización del poder y la protección del medio ambiente. En términos económicos, la Constitución de 1991 también reflejó cambios significativos en la visión del Estado sobre su papel en la economía. Se reconoció el papel del Estado como regulador y el promotor del desarrollo económico, así como se establecieron mecanismos para proteger los derechos sociales y laborales de los trabajadores. En resumen, la Constitución de Colombia ha sido influenciada por diversos contextos históricos y económicos a lo largo de su historia, desde la colonización española hasta los desafíos del siglo XX. Estos factores han moldeado las disposiciones constitucionales relacionadas con la economía, los derechos sociales y la organización política del país. La Constitución de Australia fue influenciada por varios contextos históricos y económicos que tuvieron lugar tanto en el país como en el mundo en general. Esos factores jugaron un papel importante en la formación de la estructura política y económica de Australia como nación independiente. A continuación se detallan algunos de los contextos más relevantes. El primero fue la colonización británica. El proceso de la colonización británica en Australia comenzó en 1778 con la llegada de la primera flota a Bahía Sid. Durante los primeros años Australia fue utilizada principalmente como una colonia penal para albergar a los convictos británicos. Sin embargo, a medida que aumentaba la población y establecían asentamientos permanentes, se desarrolló una economía basada en la agricultura, la ganadería y el comercio. La segunda fue la fiebre del oro. A mediados del siglo XIX se descubrieron importantes nacimientos de oro en Australia, los que se fueron llamados la fiebre
de oro, que aflojó a miles de inmigrantes de todo el mundo. Este evento tuvo un impacto significativo en la economía australiana, ya que generó un rápido crecimiento demográfico y un aumento en la actividad económica. La fiebre del oro también influyó en el desarrollo de instituciones financieras y sistemas legales como regular la minería y proteger los derechos de propiedad. La tercera fue la federación. A finales del siglo XIX, las colonias australianas comenzaron a considerar las posibilidades de unirse y formar una federación independiente. Este proceso fue impulsado por varios factores económicos y políticos. Incluyeron la necesidad de un mercado común y una política económica unificada. La Constitución de Australia fue redactada durante este periodo y estableció un sistema de gobierno federal que equilibra el poder entre el gobierno central y a los estados. Estos son algunos ejemplos de los contextos históricos y económicos que influyeron en la Constitución de Australia. Otros factores importantes que incluyeron la influencia de las ideas democráticas y liberales, la participación en conflictos internacionales como las guerras mundiales y la evolución económica global. En general, la Constitución de Australia refleja la búsqueda de una estructura política y económica que promueve la estabilidad y el crecimiento y el bienestar para todos los ciudadanos australianos. A continuación vamos a hablarles sobre el contexto histórico-social de la Constitución colombiana. Se detallan algunos de los principales contextos del mundo que han influido en la Constitución de Colombia. Como primero, la independencia colombiana. Uno de los eventos más importantes que influyó en la Constitución de Colombia fue el proceso de la independencia del dominio español en el siglo XIX. Durante este periodo se gestaron ideas y movimientos políticos que buscaban establecer un nuevo orden social y político basado en principios republicanos y democráticos. La lucha por la independencia generó debates sobre la forma de gobierno, la participación ciudadana y los derechos individuales que posteriormente se plasmaron en la Constitución. Como segundo, la Guerra de los Mil Días. Otro contexto histórico relevante fue la Guerra de los Mil Días, que empezó en 1899 y finalizó en 1902. Un conflicto armado interno que tuvo un impacto significativo en la configuración política y social del país. Esta guerra evidenció las profundas divisiones sociales y económicas existentes en Colombia, como las tensiones entre diferentes grupos políticos y regiones del país. Como resultado, se reconoció la necesidad de establecer una constitución que garantizara una mayor inclusión política y social. Como tercer movimiento, el Frente Nacional. En el siglo XX, el periodo conocido como el Frente Nacional de 1958 a 1974 también influyó en la Constitución de Colombia. Este fue un acuerdo político entre los dos principales partidos del país, el liberal y el conservador, para alternarse en el poder y buscar una estabilidad política después de décadas de conflictos y violencia. Durante este periodo se promovieron reformas constitucionales que buscaban fortalecer la democracia, garantizar la alternancia en el poder y promover la participación política de diferentes sectores de la sociedad. Estos son solo algunos ejemplos de los contextos históricos y sociales que han influido en la Constitución de Colombia. Es importante tener en cuenta que la Carta Magna del país ha sido objeto de múltiples reformas a lo largo del tiempo, reflejando así los cambios y desafíos que ha enfrentado la sociedad colombiana. La Constitución de Australia fue influenciada por una serie de contextos históricos y sociales que tuvieron lugar tanto en el país como en el ámbito internacional. Estos factores desempeñaron un papel importante en la formación de la estructura política y legal de Australia como nación independiente. A continuación se detallan algunos de los principales contextos históricos y sociales que influyeron en la Constitución de Australia. Algunos ya fueron nombrados, como la colonización británica. El proceso de la colonización británica en Australia comenzó en 1788 con la primera llegada de la flota a la bahía. Durante los siguientes años se establecieron varias colonias británicas en diferentes partes del continente australiano. Esta colonización tuvo un impacto significativo con la formación de la Constitución australiana, ya que sentó las bases para el sistema político y legal del país. El segundo movimiento es
es el movimiento hacia la federación. A finales del siglo XIX surgió el movimiento hacia la federación en Australia. Las colonias australianas comenzaron a discutir la posibilidad de unirse y de formar una federación independiente. Este movimiento fue impulsado por una serie de factores, incluyendo el deseo de tener un gobierno centralizado más fuerte y una identidad nacional más definida. El proceso de federación culminó con la aprobación de la ley de la Constitución de Commonwealth de Australia en 1900. El tercero, influencias internacionales. La Constitución de Australia también fue influenciada por las ideas y prácticas políticas que surgieron en otros países durante este periodo. Por ejemplo, se tomaban elementos del sistema parlamentario británico como el sistema de Westminster y el principio de soberanía parlamentaria. Además, se tuvieron en cuenta las experiencias de otras naciones federadas como los Estados Unidos y Canadá para diseñar el sistema federal australiano. El cuarto movimiento tenemos como social y derechos civiles. A medida que Australia avanzaba hacia la federación, también se produjeron cambios significativos en la sociedad y en la lucha por los derechos civiles. Por ejemplo, el movimiento sufragista en Australia abogó el derecho al voto de las mujeres, lo cual se reflejó en la Constitución australiana al garantizar el sufragio femenino. Además de eso, se incluyeron disposiciones para proteger los derechos y las libertades sindicales, como la libertad de religión y la igualdad ante la ley. La quinta es las relaciones con pueblos indígenas. La Constitución de Australia también refleja las relaciones históricas y sociales con los pueblos indígenas del país. Sin embargo, es importante destacar que la Constitución original no reconocía ni protegía adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a una serie de enmiendas posteriores para abordar estas deficiencias y reconocer formalmente los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución. Llegamos al cabo de que, en resumen, la Constitución de Australia fue influenciada por una variedad de contextos históricos y sociales, incluyendo la colonización británica, el movimiento hacia la federación, las influencias internacionales, los movimientos sociales y derechos civiles, así como las relaciones con los pueblos indígenas. Estos factores contribuyeron a dar la forma a la estructura política y legal del país y a establecer los principios fundamentales sobre los cuales se basa la Constitución australiana. Movimientos sociales y derechos humanos. Los movimientos sociales y la lucha por los derechos humanos han influido en la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia de 1991 incorporó disposiciones para garantizar los derechos fundamentales como la igualdad, la libertad de expresión y la participación política. Además, estableció un sistema de justicia transicional para abordar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Como quinto, la globalización y derecho internacional. En las últimas décadas, la globalización y el derecho internacional han tenido un impacto en la Constitución de Colombia. El país ha adoptado tratados internacionales que han influido en la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el comercio. Estas influencias externas han llevado a reformas constitucionales para armonizar las leyes nacionales con los estándares internacionales. En resumen, la Constitución de Colombia ha sido moldeada por diversos contextos históricos y políticos, desde el proceso de independencia hasta la violencia política y los movimientos sociales. Estos factores han influido en la redacción y reforma constitucional, estableciendo principios fundamentales como la democracia, los derechos humanos y la participación ciudadana. Amigos no granadinos, la última información que les voy a dar sobre nuestro trabajo, sobre nuestra exposición, es sobre lo político de la Constitución de Australia. Y ahora, aquí con Carranga, les explicaremos de qué se trata eso. La Constitución de Australia fue influenciada por varios contextos históricos y políticos que tuvieron lugar tanto en Australia como en otras partes del mundo. Estos factores fueron un papel importante en la formación de la estructura y los principios fundamentales de la Constitución de Australia. Uno de los contextos históricos más significativos que influyeron en la Constitución de Australia fue el establecimiento de las colonias británicas en el continente australiano en el siglo XXI. La colonización británica comenzó con la llegada de la flota Botany Bahía en 1788 y durante las décadas siguientes se establecieron varias colonias en diferentes partes del continente. Estas colonias tenían sus propios gobiernos, pero estaban sujetadas a la gobernación británica a medida de las paralelo. ¿Por qué? Hablaremos de lo político en la Constitución de Colombia a lo largo de su historia. Estos factores han moldeado los principios y valores fundamentales que se reflejan en la Carta Magna del país.
A continuación se detallan algunos de los principios contextos que han influido en la Constitución de Colombia. Como primer movimiento, la independencia de España. El proceso de independencia de España en el siglo XIX tuvo un impacto significativo como formación de la Constitución colombiana. La lucha por la independencia generó un debate sobre la forma de gobierno y los derechos ciudadanos, la que llevó a la redacción de las primeras constituciones del país. La Constitución de Cúcuta de 1821 fue una de las primeras cartas magnas que estableció en los principios básicos del nuevo Estado colombiano. Como segundo movimiento, el federalismo y el centralismo. A lo largo del siglo XIX, Colombia experimentó diferentes formas de gobierno, desde el federalismo hasta el centralismo. Estos cambios influyeron en la redacción y modificación de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución del Río Negro de 1900. Colonias en diferentes partes del continente. Estas colonias tenían sus propios sistemas de gobierno, pero estaban sujetas a la autoría del gobierno británico. A medida que las colonias crecieron y se desarrollaron, surgieron demandas de mayor autoridad y de representación política. Otro contexto histórico importante fue el movimiento de la Federación, que buscó unir las colonias australianas. En una sola nación, a finales del siglo XIX, se formaron varias organizaciones y asociaciones que abogaban por la federación, argumentando que una nación unida sería más fuerte y capaz de enfrentar los desafíos económicos y políticos. El movimiento hacia la federación ganó impulso a medida que se llevaron a cabo convenciones constitucionales en las décadas de 1890 y 1900, donde los delegados de las colonias discutieron y redactaron una constitución para una federación australiana. El contexto político internacional también influyó en la Constitución de Australia. Durante el siglo XIX, el sistema político británico estaba experimentando cambios significativos como la expansión del sufragio y la evolución hacia un sistema parlamentario más democrático. Estos cambios tuvieron un impacto en las colonias australianas, ya que los colonos australianos estaban expuestos a las ideas y los debates políticos de la metrópoli. Además, el sistema político estadounidense también fue una influencia importante, que en la Constitución de Estados Unidos se consideraba un modelo exitoso de un gobierno federal. La Constitución de Australia también fue influenciada por los principales del liberalismo y el constitucionalismo. El liberalismo promovió la protección de los derechos individuales y la limitación del poder del gobierno, mientras que el constitucionalismo abogaba por el gobierno basado en la Constitución escrita y la separación de poderes. Estos principios se reflejan en la estructura de gobierno establecida por la Constitución australiana, que incluye un parlamento bicameral, una división de poderes entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y protecciones para los derechos y liberales fundamentales. En resumen, varios contextos históricos y políticos influyeron en la Constitución de Australia. Estos incluyen el establecimiento de las colonias británicas en Australia, el movimiento de la federación del contexto político intelectual y los principios del liberalismo y la constitucionalismo. Así como le dije en un comienzo, los granadinos se les explicó aquí con Carranga desde la calle 133. Bueno amigos, y por último el tema de los factores de poder sobre la Constitución colombiana. La Constitución de Colombia ha sido influenciada por una serie de factores de poder a lo largo de su historia. Estos factores han jugado un papel fundamental en la configuración del sistema político legal del país. A continuación, algunos de los principales factores de poder que han influido en la Constitución de Colombia. Como primer poder, el político. El poder político ha sido uno de los factores más influyentes en la Constitución de Colombia desde la independencia del país en 1810. Diferentes grupos políticos han buscado establecer un dominio y promover a sus intereses a través de la redacción y modificación de la Constitución. Los partidos políticos, las élites gobernantes y los líderes, además carismáticos, han ejercido una influencia en la configuración del texto constitucional. Como segundo poder, el económico. El poder económico también ha desempeñado un papel importante en la Constitución de Colombia. Los intereses económicos, tanto nacionales como extranjeros, han influido en la redacción de las disposiciones constitucionales relacionadas con la economía y el comercio. Las élites empresariales y los grupos económicos han buscado proteger sus intereses y asegurar un entorno favorable para sus actividades a través de la Constitución. Como tercer poder, el poder militar. A lo largo de la historia,
intereses y mantener el orden, en ocasiones esto ha llevado a la abolición de las disposiciones constitucionales que otorgan un papel a las Fuerzas Armadas a toma de decisiones políticas. Como cuarto, el poder religioso. La influencia del poder religioso también ha sido relevante en la Constitución de Colombia. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha tenido una fuerte presencia en el país y ha buscado proteger como sus intereses y valores a través de la Constitución. En diferentes momentos se han incluido disposiciones constitucionales que reflejan los principios y creencias de la Iglesia Católica, como la protección de la vida desde la concepción. Como quinto poder, el regional. Colombia es un país diverso con diferentes regiones que tienen intereses y necesidades particulares. El poder regional ha influido con la Constitución a través de la demanda de autonomía política y administrativa por parte de ciertas regiones. Esto ha llevado a la inclusión de disposiciones constitucionales que reconocen y protegen derechos y a las aspiraciones de las regiones. Estos son solo algunos de los ejemplos de los factores de poderes que han influido en la Constitución de Colombia. Es importante tener en cuenta que estos factores no actúan de forma aislada, sino que entre sí y con otros elementos contextuales para dar forma al texto institucional del país. Para tu trabajo horrible. La Constitución de Australia fue influenciada por varios factores de poder que jugaron un papel importante en su formación. Estos factores incluyen la influencia británica, los intereses económicos y políticos de las colonias australianas, así como los movimientos sociales y las demandas de los grupos indígenas. La primera influencia británica fue la colonización británica en Australia. Comenzó en 1788 cuando la primera flota llegó a la bahía de Sydney. Durante gran parte del siglo XIX, Australia fue considerada una colonia británica y estaba bajo el control directo del gobierno británico. La influencia británica se reflejó en la estructura política y legal de Australia, influyendo el sistema parlamentario y el sistema de derecho común. La Constitución australiana también se basó en gran medida en la Constitución del Reino Unido, adoptando principios como la monarquía constitucional y el sistema de Westminster. La otra son los intereses económicos y políticos de las colonias australianas. Las colonias australianas tienen sus propios intereses económicos y políticos que influyeron en la formación de la Constitución durante el siglo XIX. Las colonias se desarrollaron económicamente gracias a la agricultura, la minería y el comercio. Cada colonia tiene sus propias leyes y regulaciones comerciales que dificultaba el comercio entre ellas. Los líderes coloniales vieron la necesidad de una federación para promover un comercio común y facilitar el comercio intercolonial. Esto llevó a la creación de la Federación Australiana en 1901 con la adoptación de las constituciones como el marco legal, movimientos sociales y demandas indígenas. Los movimientos sociales y las demandas de los grupos indígenas también influyeron en la Constitución australiana. En la Constitución de Australia, durante el siglo XIX surgieron movimientos sociales en Australia que abogaban por la igualdad de los derechos, incluyendo el sufragio femenino y los derechos laborales. Esos movimientos presionaron para que incluyeran disposiciones en la Constitución que protegieran los derechos y las libertades individuales. Además, los grupos indígenas australianos también buscaron el reconocimiento y la protección de sus derechos en la Constitución, aunque la Constitución original no incluía disposiciones específicas para los pueblos indígenas. Se han realizado medidas posteriores para abordar estas preocupaciones. En resumen, la Constitución de Australia fue influenciada por la influencia británica, los intereses económicos y políticos por las colonias australianas, así como los movimientos sociales y las demandas de los grupos indígenas. Estos factores de poder jugaron un papel crucial en la formación del marco legal y político de Australia.